Buenas noches, un gusto saludarles. Vamos a comenzar con nuestra cuarta sesión de este ciclo de reflexiones acerca de la doctrina social de la Iglesia y el Estado Social de Derecho en Costa Rica. Tal como lo hemos hecho desde el inicio, vamos a iniciar con la plegaria que nos acompaña desde la primera clase. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh inefable Creador nuestro, altísimo, principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, dirige mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, métodos y facultad para atender, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al continuar y perfección al acabar. Oh Señor, Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues ya son 4 sesiones, creo que el camino recorrido ya nos permite tener un bagaje básico para quienes por primera vez tienen contacto con la doctrina social de la Iglesia. También nos da la oportunidad de refrescar contenidos para quienes ya tenían conocimientos previos. Y por supuesto, en términos generales, considero que hemos dado los insumos suficientes para una adecuada nivelación o equilibrio en cuanto a la asimilación de contenidos. Claramente, de principio a fin, nos estaremos manejando como en una especie de ruta pendular, porque en el grupo tenemos poblaciones variadas, quienes por primera vez conocen de la doctrina social, quienes ya han tenido no solo el manejo teórico, sino algún tipo de práctica. Entonces, el desafío pues es que esto resulte de interés para los que ya saben, que sea manejable para los que empiezan y que todos, cada cual desde su ángulo de mira y desde su posición particular, puedan ir generando procesos de aprendizaje con su propio reloj y con su propio ritmo. Así que es un desafío de alto interés en materia de aprendizaje de la doctrina social de la Iglesia. Vamos a adentrarnos en los contenidos planteados para hoy. Como les decía, propios ya de la cuarta sesión. Compartimos pantalla un momentito para que podamos ubicarnos con esta temática. En la clase anterior hicimos una serie de observaciones acerca del método ver, juzgar y actuar, del importante papel del Papa León XIII. Algo hemos dicho, por supuesto, no solo de la Rerum Novarum, sino también de la Mater et Magistra, cuando precisamente ubicábamos el origen de este método ver, juzgar y actuar. Recordemos que hicimos también un recorrido por el ambiente latinoamericano, particularmente en la época de la conquista y colonización, para situar en perspectiva el aporte importante que hubo de parte de algunos de los evangelizadores. Como decíamos una semana atrás, la historia tortuosa de matanza, de despojo, de muchas barbaries, creo que hasta sin ser historiadores es de dominio común, pero los aportes de Antón de Montesinos, de Juan de Zumárraga, de Bartolomé de las Casas,
hay un grupo de evangelizadores franciscanos de la Reforma en lo que hoy es México, que son conocidos como los 12 apóstoles, que tuvieron un aporte significativo en cuanto a lo que fue el manejo de las lenguas autóctonas para los procesos de evangelización. Esa parte luminosa es poco conocida y la podemos ubicar perfectamente como un origen remoto de la doctrina social de la Iglesia, muchos siglos antes del Rerum Novarum, ya a través de la Sagrada Escritura y de su aplicación en la vida cotidiana, teníamos semillas de evangelio y semillas de doctrina social de la Iglesia en distintas partes del mundo, pero quisimos hacer énfasis precisamente en el ámbito hispanoamericano para que eso también nos dé un marco general de nuestra Costa Rica, que el curso pues eh, tiende a dar pinceladas sobre la realidad costarricense y más adelante ahondaremos en ello. Compartimos antes y lo retomamos ahora esta sorpresa, por así decirlo, que nos dio el Papa León XIII cuando precisamente en la Rerum Novarum planteó que retenerle al trabajador su justo pago es un pecado que clama al cielo. Decíamos que hay una cierta similitud entre esto que en su momento planteó el Papa León XIII y lo que decía Antón de Montesinos acerca del desprecio a la dignidad y a la integridad de los habitantes de esta tierra, de los pueblos originarios, lo que consideró a Montesinos, el dominico, como un verdadero pecado mortal por el irrespeto a nuestros antepasados. Entonces, continuamos, vamos a dar una especie de contexto cercano a la Rerum Novarum, que en la primera parte de esta sesión vamos a estar conversando de manera más directa sobre la Rerum Novarum. Y bueno, ya desde aquella época eh, despuntó algo que todavía hoy estamos viviendo y que incluso en algunos casos no nos hemos percatado y es la migración vertiginosa, rápida, de un estilo de vida campesino a un estilo de vida totalmente citadino. Esto tiene mucho que ver con la cultura, con los modelos de producción y los modelos de consumo. Eh, para que esto nos quede claro, siempre será oportuno insistir en algunos ejemplos. Cabe la posibilidad de que lo que ustedes almorzaron hoy o cualquiera de los alimentos que han consumido a lo largo del día, cabe la gran posibilidad de que en muchos casos no haya sido producido por nosotros. Qué sé yo, que si han consumido, no sé, tortilla con queso, por dar un ejemplo de nuestras tradiciones culinarias, pues posiblemente muchos no tienen la milpa, no cosecharon el maíz, no molieron el maíz para generar la masa, no hicieron la tortilla directamente. Y en cuanto al queso, pues a lo mejor no tienen las vacas, no ordeñaron por ende, no procesaron esta leche para llegar al producto final que sería el queso. Entonces, en la cultura, repito, en los modelos de producción y en los modos de consumo, está claro que el contexto citadino le ha ido ganando mucho terreno a esta sociedad campesina y resulta que esto es un contexto que es válido también para la época en la que nació la Rerum Novarum, en la recta final del siglo XIX, precisamente en 1891. Si ya en 1891, con el tema de la tercera revolución industrial, esto era latente, pues bien que mal lo sigue siendo todavía hoy en el año del Señor 2025. Entonces, con mayor frecuencia se da este fenómeno de que nuestra gente no sabe cómo cultivar los productos que se consumen. Incluso se da la ausencia de tierra, cada vez es más frecuente que las personas ni siquiera tengan patio.
todo es concreto u otros materiales y nos hemos visto privados de estos modelos de producción, de estas formas o estilos de vida. Pues vale para el siglo XIX y todavía vale para hoy en pleno siglo XXI. Es dar un salto desde aquellos lejanos tiempos, lo veremos ahorita, del neolítico, cuando gradualmente fuimos optando más por los asentamientos, por la agricultura, por la domesticación de animales. Y esto es verdaderamente un cambio de paradigma. No sé si lo logro comunicar con la claridad meridiana que deseo hacerlo, pero así como 10.000 años atrás fue revolucionario eh, pasar de cazadores a recolectores y generar grandes poblados ya asentados con agricultura y con domesticación de animales, pues hoy con una cantidad de productores súper reducida y con grandes crisis suscitadas en los ámbitos políticos y en los modelos económicos, pues da de qué hablar. La doctrina social de la Iglesia, pues debería eventualmente iluminar esta realidad, porque por más ciudad que tengamos, la vida nos viene de la tierra. No, no hay duda de que sin agricultores, sin la producción agropecuaria en general, pues no lograríamos sostenernos. Continuamos con esos contextos para comprender el nacimiento de la Rerum Novarum. Ya hablábamos hace un minuto de lo que ha pasado en el Neolítico, la agricultura, la domesticación de animales, más o menos 10.000 años atrás. Esto fue un gran salto, un gran cambio de paradigma. Resuena con mucha fuerza precisamente entre los siglos XVIII y XIX, la tercera revolución industrial, cuando vamos migrando de manera rápida de una producción lenta, totalmente personalizada, a una producción en serie, con el auxilio de máquinas, con la automatización de algunos procesos, con la presencia de algunos motores que superaban pues la fuerza humana, la velocidad del trabajo humano. Y bueno, pues ¿por qué no dar un salto como con Garrocha y hablar desde el presente también con la cuarta revolución industrial, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, todo lo que vivimos en la época presente, que también nos hace pensar en la urgencia de respuestas concretas y precisas por parte de los procesos evangelizadores en general y de manera concreta de la doctrina social de la Iglesia. Aquí citamos a este novelista, Charles Dickens, porque muchas de sus novelas, de sus creaciones literarias, se concentraron precisamente en hacer un análisis concienzudo de estas revoluciones, de estos grandes cambios paradigmáticos. Sobre todo se concentró mucho en el tema de la revolución industrial, esta que se ha desarrollado entre los siglos XVIII y XIX. Como pueden ver, es un autor que nace y muere en el siglo XIX y le prestó atención a este fenómeno de la tercera revolución industrial como hoy la conocemos. Pues bien, seguimos avanzando para, repito, para que esté bien contextualizado el nacimiento de la Rerum Novarum. ¿Por qué no dar una palabrita sobre Adam Smith? eh, un hombre que desarrolla su vida en el siglo XVIII, este economista, donde algunas ideas claves vienen a posicionarse en el imaginario de los sectores productivos del momento y el manejo político, el famoso dejar hacer, dejar pasar, toma fuerza con ideas como las que ha planteado el autor, la libertad de sueldo y la famosa mano invisible. Una mano invisible que hoy está clarísimo que ciertamente en ocasiones nadie la ve, pero sí sabemos quién es el dueño de esa mano y cuál es esa mano que mece la cuna. Eh,
De hecho, que es un tema súper interesante porque ahora en el marco de la cuarta revolución industrial, en la revolución 4.0, pues las manos invisibles proliferan todavía con mayor fuerza. Las narrativas, las sociedades líquidas, eh, el mundo de las noticias falsas, eh, de la creación de imaginarios, de la manipulación de conciencias, en fin, hay diversidad de lenguajes para la manipulación de conciencias, para que a la postre pues esto repercuta no solo en la vida económica, sino también en la vida en un sentido integral de todas las personas. Entonces vemos cómo situaciones que antecedieron a la Rerum Novarum en la época actual incluso se han elevado casi que de manera exponencial, han aumentado su alcance y su impacto. Bien, pues un paso más, un autor conocido de muchos de ustedes, Karl Marx, desarrolla su vida en el siglo XIX, economista, filósofo, un tipo de conocimientos enciclopédicos, ciertamente. Eh, Genera pues toda una serie de pensamiento en torno a la realidad de la clase obrera. Su pensamiento metió mucha presión a la iglesia en su momento histórico porque era un pensamiento que llegaba a muchos de los trabajadores, sobre todo a los más oprimidos. Es un personaje interesante porque es materialista. Cuando digo materialista, entendámonos, estamos hablando desde una perspectiva filosófica, donde lo que importa es la materia. Cuando digo materialista, no vayan a entender o no vayan a creer que estamos diciendo que era por asuntos de plata, sino porque centra toda su cosmovisión, su visión de mundo en torno a la realidad material, de forma tal que no va a asumir criterios metafísicos como una vida eterna, como un Dios, como una trascendencia. Sin embargo, en su lenguaje, recordemos que el lenguaje tiene un impacto importantísimo, puesto que crea cultura, y en su lenguaje utilizó muchos elementos teológicos, metáforas como por ejemplo juega con la idea de pecado original, hablando precisamente de una acumulación originaria o acumulación original. Eh, el anticristo capitalista, por ejemplo, otra categoría que va a usar, eh, que a todas luces es echar mano de elementos propios del lenguaje teológico. La lucha por la emancipación, esta famosa lucha de clases, que es homologable a la liberación del ser humano, en el caso de él, del sistema capitalista, en el elemento teológico, la liberación pues del pecado y de todo lo que oprime. Entonces es muy interesante porque siendo ateo, siendo un pensador materialista, donde no hay lugar para Dios desde una perspectiva ontológica, tampoco hay lugar para Dios desde una perspectiva epistemológica, pero a partir del lenguaje, sí, reitero, echó mano de muchos elementos propios de la teología y eso hacía que su discurso y los que propagaban su discurso tuvieran cierta aceptación entre la clase obrera, los que trabajaban en las fábricas, los que estaban muchas veces sufriendo la opresión en este marco de la revolución industrial del siglo XIX. Entonces eso me parece que era importante señalarlo porque la Rerum Novarum viene a ser una opción desde el horizonte católico para responder a las urgencias y a las necesidades que tenía la clase obrera que ciertamente estaba sufriendo una tremenda opresión. Es indiscutible entonces, había explotación laboral que sufrían los trabajadores, en este caso los obreros de las fábricas, en el contexto europeo. También aquí habría que hablar de los Estados Unidos, no así en Costa Rica, donde lo que teníamos era fundamentalmente jornaleros, campesinos. Ni una sola fábrica, en el sentido estricto de la palabra, teníamos en el siglo XIX.
Por eso la Carta del Justo Salario, que es de 1893, escrita por el obispo, por Monseñor Bernardo Augusto Til, va dirigida más bien a un justo salario para los jornaleros, para estos trabajadores del campo. Está, por así decirlo, contextualizada para la realidad costarricense. Entonces, el Papa León XIII claramente hizo una lectura del contexto vital, no solo del propio siglo XIX, sino del siglo antecedente, el siglo XVIII, y es así entonces como nace la Rerum Novarum, que no nace exclusivamente de la pluma del Papa, o sea, no la escribe solo, sino que echa mano de otras personas académicas que también emiten su criterio hasta que finalmente pues el Papa consolida todas las propuestas en este documento, en esta encíclica conocida como la Rerum Novarum, que se le ha llamado o se le ha comprendido también como la Carta Magna del Trabajo. Gran aporte sin duda del Papa León XIII porque da una respuesta en tiempo y forma a una problemática que ya estaba fuera de control. En un momento oportuno llegó esta respuesta que al día de hoy sigue siendo iluminadora y que sigue abriendo caminos. Es importante nivelarnos para tener claro qué es una encíclica, una carta que dirige el Papa no solo a los obispos y al clero, sino a los fieles, en donde expone la doctrina de la Iglesia en puntos concretos. El gran punto preciso aquí en la Rerum Novarum es la situación de los obreros. Eh, es la primera encíclica como tal, donde el tema central es precisamente los derechos de los trabajadores. Data del 15 de mayo de 1891 en el mundo. Pues hermoso legado de su santidad León XIII, sin duda alguna, y creo que ya de sobra hemos conversado sobre la importancia del Rerum Novarum. Unas pinceladitas más sobre el Papa para conocerlo, conocer un poco de él como pontífice y como persona. Le distinguió, como se señala aquí, una profunda preocupación social que le llevó, por ejemplo, a proponer la creación de bancos para ayudar a los trabajadores. Vean qué interesante este detalle, no sé hasta qué punto era conocido por la mayoría de los aquí presentes. Estos bancos para los trabajadores después se conoció como banca de desarrollo hasta el día de hoy. Lamentablemente, en la actualidad predomina más la banca de consumo que la banca de desarrollo, un tema que está íntimamente ligado a la doctrina social de la Iglesia, el tema de la banca de desarrollo y el tema de los fondos mutuales o de las mutuales, precisamente para solventar el asunto de la vivienda digna de la clase trabajadora. Iniciativas que hunden sus raíces en propuestas del Papa León XIII y por ende de la doctrina social de la Iglesia. El Papa León asumió precisamente en 1878, sucediendo a Pío IX. Para ese momento tenía 69 años de edad y menudo desafío que tuvo que enfrentar, guiar a la Iglesia en su entrada al siglo XX. Los cambios de siglo siempre han sido particularmente desafiantes. Se le conoce entre múltiples calificativos como el primer papa de los obreros. Otros aportes para que ustedes tengan una brevísima semblanza de él. Merecería un curso de un año el Papa León XIII, pero bueno, aquí damos solamente pinceladas por cuestiones de tiempo. El Papa León XIII abrió las puertas del Archivo Vaticano de acceso muy restringido durante siglos y abrió esas puertas precisamente a favor de la investigación histórica. Entonces, no son pocos los aportes que dio su santidad León XIII. Aquí una cita de la Rerum Novarum en su numeral 22, que pueden ustedes verla. Tal era el vigor de la mutua caridad entre los cristianos primitivos, que frecuentemente los más ricos se desprendían de sus bienes para socorrer y no había ningún necesitado entre ellos. Pues aquí haciendo alusión
a los relatos de Hechos de los Apóstoles. A los diáconos, orden precisamente instituido para esto, fue encomendado por los apóstoles el cometido de llevar a cabo la misión de la beneficencia diaria, y Pablo apóstol, aunque sobrecargado por la solicitud de todas las iglesias, no dudó, sin embargo, en acometer penosos viajes para llevar en persona la colecta a los cristianos más pobres. A dichas colectas realizadas espontáneamente por los cristianos en cada reunión las llama Tertuliano depósitos de piedad, porque se invertían en alimentar y en enterrar a los pobres, ayudar a los niños, a las niñas carentes de bienes y de padres, entre los sirvientes ancianos y entre los náufragos. Pues la caridad, entendida con rectitud, parafraseando a San Francisco de Asís, la caridad ahuyenta el vicio. La caridad, entendida como lo que realmente significa desde su sentido etimológico, la caridad entendida como amor, caritas, amor. Más allá de donar lo que me sobra o dar lo que me estorba, la genuina caridad es un acto de amor, donde en primer lugar la persona se da a sí misma y pues provee al otro, al necesitado, al pobre, al vulnerable, también de bienes materiales indispensables para una vida digna. Cuando Su Santidad León XIII publicó la Rerum Novarum, el mundo vivía los embates de la revolución industrial. En aquel entonces la maquinaria, el capital y la producción en masa desplazaban oficios, rompían equilibrios sociales y forzaban a la Iglesia a fijar posición frente a los nuevos paradigmas del trabajo, la justicia social y la dignidad humana. No fue una respuesta técnica, fue un acto profético. León XIII no intentó detener el avance de la industria, pero sí colocó al ser humano en el centro del debate sobre el progreso. Eso es muy importante. Ni la Iglesia ni el Papa León XIII fueron enemigos de los avances tecnológicos, científicos y técnicos. Tampoco era un enemigo de los sectores productivos. Pero el punto central aquí es ver al ser humano como un fin en sí mismo, y no como un medio. Dicho de otra forma, las cosas tienen valor, como acostumbro decir, pero el ser humano tiene dignidad. Y la dignidad es innegociable, no se vende, no se compra, no se alquila. Eh, la dignidad no es susceptible o no es un objeto de comercio entre los hombres. La dignidad está allí, en lo más alto, porque es Dios mismo el que provee al ser humano de dignidad al crearlo a su imagen y semejanza, como lo dicta el libro del Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces esto sí me parece oportuno, tanto para hablar del Papa León XIII como el aporte de la Iglesia a lo largo de los siglos. No se trata de ser enemigos del progreso o enemigos del desarrollo científico o tecnológico, sino más bien de ubicar al ser humano como un ser eh, que posee dignidad. Muy bien, avanzamos, damos un pasito más. Eh, Ahora sí vamos a llegar aquí a dar un paso desde aquellos días del Rerum Novarum, finales del siglo XIX, y nos vamos a dar la licencia de llegar hasta el presente siglo XXI. Y para ello, pues les comparto aquí al Papa, a su Santidad León XIV. Ya esto es un comentario más bien, diríamos, como dato curioso. Hay quienes dicen que tiene un parecido físico, al menos su rostro, entre León XIV y León XIII. Yo no sé, eso dependerá de las apreciaciones de ustedes, pero es una cuestión totalmente periférica. ¿Tiene o no tiene actualidad la Rerum Novarum? Recordemos el método que estudiamos: ver, juzgar y actuar, y ubiquémonos en el contexto actual, haciendo un puente entre León XIII y León XIV, entre los días de la Rerum Novarum y los días actuales, que tienen particulares desafíos también. Bien, pues vamos a ver si hay o no hay actualidad.
Han pasado 134 años, desde 1891 hasta el 2025. Eh, Partimos de la premisa de que el Papa León XIV se enfrenta a un escenario similar. Hay similitudes entre lo que pasaba en 1891 y lo que sucede hoy. Demos aquí a mano alzada un repaso somero sobre su primera declaración pública, que captó la atención del mundo, donde él hace un enunciado donde explica por qué eligió el nombre de León XIV. Responde, nos dice el Papa, al deseo de afrontar el impacto de la inteligencia artificial con el mismo discernimiento con el que su predecesor enfrentó la revolución industrial. No se trata de un gesto simbólico, es una declaración estratégica, espiritual y cultural. Entonces, León XIII se enfrenta a la revolución industrial, nosotros enfrentamos con el Papa León XIV una nueva revolución, que es esta revolución tecnológica, la revolución conocida como 4.0, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, dos grandes revoluciones con comunes denominadores, desplazamientos, personas que quedan desempleadas, el ser humano visto como un medio y no como un fin, la dignidad humana pisoteada, las relaciones interpersonales menoscabadas, porque la tecnología es así como una especie de agujero negro que nos atrapa. Ya a la recta final de nuestra cuarta sesión, y pues seguramente coincidimos en que después de 134 años hay problemas que siguen allí intactos. No ha habido grandes avances en algunos ámbitos, en otros sí. Lo cierto es que los desafíos siguen vigentes y más que ver esto como un problema, creo que pues hay que verlo tal cual como un desafío. Aquí vamos a ver un poco estas cercanías entre la revolución industrial y la revolución 4.0, o sea, de los días de León XIII a los días de León XIV, de la fábrica al algoritmo, una misma raíz de desigualdad. El León XIV destacó que la inteligencia artificial, como parte de una nueva revolución industrial, debe estar al servicio de la dignidad humana. Vamos a leer un momentito aquí la declaración. Hoy la Iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo. ¿Qué podemos decir de esto? Que lo que está en juego en sí mismo, compañeros y compañeras, no es la tecnología, no es la tecnología en sí, sino la moral, la ética que la inspira y que la debe regular, porque no es tanto una grande discusión tecnológica o tecnocientífica, sino los elementos regulatorios en materia moral y en materia ética. Creo que debemos apuntar mucho hacia esa dimensión. Bueno, pues en un marco de profundo respeto, siento que estamos para fomentar la libertad de conciencia y el libre pensamiento, nos preguntamos, ¿qué puede hacer León XIV? ¿Qué puede hacer la Iglesia? ¿Qué podemos hacer todos? Pero en este caso puntualicemos en el Santo Padre por la responsabilidad que cae sobre sus hombros. ¿Qué puede hacer el Papa ante la inteligencia artificial? Aquí algún bosquejo. Por ejemplo, liderar una encíclica sobre inteligencia artificial, una encíclica con un propósito profundamente humano. Así como la Rerum Novarum puso sobre la mesa la dignidad del trabajo, una nueva encíclica podría posicionar el derecho a la conexión, la transparencia algorítmica, la primacía del ser humano sobre los sistemas. Entonces, así como León XIII no quiso frenar el desarrollo industrial, no se trata ahora de que frenemos el desarrollo tecnológico o el desarrollo de la inteligencia artificial, pero conviene iluminar su uso con principios. Entonces, bueno, esto es como quien piensa en voz alta, no es un dogma de fe, es simplemente parte
del fomento de esa libertad de pensamiento. ¿Será o no será pertinente una encíclica sobre la inteligencia artificial? Tenemos un documento que nos legó el Papa Francisco, Antiqua et Nova, precisamente sobre el papel de la ética en el desarrollo de la inteligencia artificial. Ya hay mucho material eh, escrito e investigaciones promovidas por la Santa Sede, pero formalmente no tenemos una encíclica donde esta sea la temática. Entonces, nos hemos dado la licencia aquí de bosquejar esto como una posible opción. Otra opción, convocar a una gran alianza ecuménica, interreligiosa y científica. Ecuménica, entiéndase, entre todos los cristianos, las distintas iglesias, las distintas denominaciones cristianas. Interreligiosa, recordemos que lo interreligioso es cuando ya hay distintas religiones, qué sé yo, Islam, judaísmo y cristianismo, para hablar de las religiones abrahámicas. Entonces, esta sería una opción, convocar a una alianza, repito, ecuménica, interreligiosa y científica. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que el futuro de la humanidad no puede quedar en manos solo de los tecnólogos y solo de las corporaciones. Eh, Nos parece que el Papa tiene la autoridad moral para articular un espacio común entre fe, ciencia y política, donde la inteligencia artificial se discuta desde una visión de justicia global, ¿por qué no?, de ética global, de inclusión y de sostenibilidad. Bueno, pues esto lo sometemos ahí al criterio de ustedes también, a ver qué les parece, si será o no será de recibo pensar en esta articulación ecuménica, interreligiosa, científica, para que esto no quede ahí como un asunto eh, circunscrito nada más a las grandes corporaciones globales o al papel de los tecnólogos, sino que se pueda hacer un trabajo conjunto para aspirar a esa iluminación ética y por supuesto esa iluminación desde la palabra de Dios y desde las distintas perspectivas de las religiones o de las grandes religiones del mundo. Y tal vez una tercera opción, una carta de derechos humanos digitales. Tenemos una Declaración Universal de Derechos Humanos, la del 10 de diciembre de 1948, esta declaración de la ONU. Tenemos una Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que es del 19 de octubre del 2005. Tenemos muchos documentos más en el plano o en el orden de las distintas entidades de Naciones Unidas. Tenemos encíclicas, como ya hemos aquí enunciado algunas de ellas. Pues a ver qué les parece a ustedes pensar en una carta de derechos humanos digitales. Podría tener una pertinencia. Permítanme, por favor, un minutito para conectar el equipo porque ya se está descargando la batería. Me dan un segundito, por favor. Muy bien, entonces, eventualmente habría que valorar la pertinencia o no de una encíclica en esta temática. Una encíclica sobre derechos humanos digitales, donde el rostro de cada persona y no solo sus datos sea protegido. Hoy ni los datos ni el rostro. Tenemos una enorme desprotección en materia del Internet de las cosas. Las difamaciones, los discursos de odio, las calumnias, están escudadas muchas veces en el anonimato, en el quehacer de los hackers, eh, los algoritmos con estrategias usados por las grandes corporaciones, con estrategias para promover el consumo, para irrumpir en la privacidad de las personas,
el gran desconocimiento que en general tenemos para proteger nuestra seguridad. Muchas veces le damos a aceptar a todo y allí estamos revelando facha, ficha y fecha, ¿verdad? Todas nuestros quehaceres. Entonces, que tantas decisiones automatizadas no desdibujen la compasión, la equidad y la espiritualidad. Es importante que reflexionemos sobre esto, sin duda alguna. Otros caminos por recorrer, ya como para ir haciendo aquí un cierre y escuchar los aportes de ustedes y dar por terminado nuestra sesión de hoy. En esta nueva revolución industrial, en esta revolución 4.0, ya no suena el vapor, ya no suenan las máquinas de producción en serie. Eh, Está claro que el Papa no debe ser un programador, eh, pero sí tiene que ser un profeta. Tampoco nosotros, el que es programador, bendito sea Dios, que tiene este conocimiento, pero no es que nosotros tengamos que convertirnos todos en programadores, en expertos en ciberseguridad o en ingeniería en software o qué sé yo. Fundamentalmente el creyente está llamado a ser primero que todo profeta. Por supuesto que el programador también, si es que es creyente. Eh, ¿Les parece pertinente entonces pensar en la Rerum Novarum de la era digital? Obviamente no sería este el nombre, estamos hablando en un sentido amplio, pero hablar de una encíclica que responda a estas situaciones propias de la era digital. Sabemos que la inteligencia artificial no tiene alma, pero la humanidad que la crea sí, nosotros sí tenemos alma. Y es allí donde el liderazgo espiritual tiene un rol que nadie lo puede reemplazar. Este rol es irreemplazable. Aquí nos hemos guiado con un artículo de opinión de Néstor Altuve, que lo hemos parafraseado, lo hemos tomado como materia prima un poco como para ir forjando estas reflexiones de cierre. Pues bien, les escucho. ¿Qué tal les suenan estas propuestas? Eh, Repito, una encíclica sobre inteligencia artificial, una alianza ecuménica interreligiosa, o tal vez no una encíclica en el sentido universal, pero sí algún tipo de documento, una instrucción, una constitución, qué sé yo, una carta, incluso también en el magisterio de los obispos, no necesariamente un papa, el papa, una carta de derechos humanos digitales, algún tipo de instrucción u orientación. Em, ¿Qué hacer frente a esta actual revolución industrial que tiene comunes denominadores con la época de la Rerum Novarum allá por 1891? Así que muchísimas gracias, muy buenas noches a todos y Dios mediante nos encontramos en el plazo de una semana.